días. Eh, Corresponde entonces presentar el comunicado del Grupo Política Monetaria que hemos preparado para este lunes 13 de noviembre. Los últimos datos confirman la reaceleración del crecimiento global, liderada por las economías avanzadas. El inicio del retiro del estímulo monetario en Estados Unidos no ha alterado la estabilidad de los mercados financieros internacionales, caracterizados por bajas tasas de interés y alzas en el precio de los activos. En Chile, la apreciación del peso contribuyó a una drástica caída en la inflación transable, llevando a la inflación total por debajo del límite inferior del rango meta. Súbitas presiones de inflación externa han revertido la caída de la inflación de transables, llevando a la inflación y a las expectativas más en línea con la meta. La inflación de servicios o no transables debería continuar su trayectoria relativamente estable, convergiendo hacia el centro del rango meta. Con esto, el riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación por debajo de la meta parece superado por ahora, por lo que el GPM recomienda mantener la TPM en 2,5%. Los últimos datos en el plano internacional confirman la reaceleración del crecimiento global liderada por las economías avanzadas. Estas como grupo crecen a una tasa significativamente mayor que el promedio de la década pasada. Las economías emergentes siguen siendo las más dinámicas, pero no logran mantener las tasas de expansión del pasado, especialmente por la desaceleración de China, país que pasó de crecer del 10% anual promedio en la década pasada a algo menos del 7% en 2017. Si bien la Reserva Federal de Estados Unidos inició el retiro del estímulo monetario cuantitativo utilizado para enfrentar la crisis subprime y en la última reunión se reiteró que la tasa de fondos federales volverá a subir hacia fines de año, esto no ha generado mayor impacto en los mercados financieros. Tampoco lo ha hecho el nombramiento de Jay Powell en reemplazo de Janet Yellen a la cabeza de esa institución. Los mercados financieros siguen relativamente estables, con alzas muy acotadas en las todavía reducidas tasas de interés en dólares a lo largo de toda la curva de rendimiento. Por su parte, los precios de los activos bursátiles han seguido incrementándose globalmente y el MSCI en dólares, un índice global accionario, presenta un nivel casi 20% superior al del cierre del año anterior. Por último, el dólar ha continuado débil, lo que se manifiesta en mayores precios de los socios comerciales y en incrementos en los precios de las materias primas denominados en esta moneda. El alza del precio del petróleo ha sido particularmente marcada en las últimas semanas, lo que se asocia a eventos políticos. La inflación en 12 meses se ha mantenido por 5 meses consecutivos por debajo del límite inferior del rango meta, 2%, lo que se relaciona a la apreciación del peso en torno al 5% anual. La desviación llegó a su máxima amplitud luego de la inflación negativa de septiembre, cuando bajó a 1,5% en 12 meses. Sin embargo, la sorpresa de octubre con una inflación de 0,6% mensual ha cambiado el escenario, con un alza en la tasa de inflación en 12 meses hasta 1,9% anual. Más allá de algunos elementos anecdóticos que afectaron la tasa, como alzas en las tarifas eléctricas, en los gastos comunes o en algunos alimentos perecibles, una parte sustantiva de la mayor inflación se relaciona a incremento de precios internacionales en dólares, incluyendo alimentos no perecibles, energía y paquetes turísticos. La inflación en bienes trazables dejó de caer y sus perspectivas se han hecho más inciertas, porque la apreciación del peso ha sido en parte compensada por alzas en precios internacionales. Y no está claro cuál va a ser el factor dominante en el futuro, un peso fuerte o un dólar internacionalmente débil. La inflación subyacente de servicios ha bajado gradualmente hacia 3% anual, a pesar de que la desaceleración de la actividad no se ha visto mayormente reflejada ni en el crecimiento del empleo ni en el reajuste de los salarios. Muy posiblemente la recuperación gradual en marcha tarde en impulsar una recuperación del empleo y los salarios, de manera que la inflación de servicios continuaría relativamente estable en torno a la tasa meta.
el mercado laboral ha mostrado una expansión sostenida de salarios y una tasa de desempleo sorprendentemente baja y estable. El empleo se ha expandido por sobre el crecimiento de la actividad, alcanzando más del 2% anual, impulsado por una expansión insostenible del empleo público y del empleo informal. Una política fiscal menos expansiva llevaría a un eventual debilitamiento del mercado laboral que solo puede evitar la recuperación del empleo privado, lo que es condicional en el ritmo a que se recupere el crecimiento de la actividad económica. El crecimiento del IMASEC de septiembre fue modesto, 1,3%, con lo que la reaceleración del tercer trimestre fue menor a la esperada y el PIB habría crecido en torno a 2% anual. En el trimestre, la minería se habría expandido a más de 7% anual y el conjunto de los otros sectores solo a 1,8% anual. Con todo, se proyecta que la recuperación gradual continúe y que el crecimiento del PIB se aproxime a 2,5% en el cuarto trimestre, subiendo un número en torno a 3% en el próximo año. El crecimiento proyectado de la actividad en general se relaciona con una expansión del empleo total en el próximo año menor a la observada en los últimos meses. En suma, el riesgo de desanclaje de las expectativas de inflación parece superado. La inflación en 12 meses se ubica cerca del 2% anual. Las expectativas de inflación a 24 meses en las encuestas del Banco Central siguen fijas en 3%. Y los futuros de inflación implícitos en los papeles a 5 años, que habían bajado hasta 2,2% anual, se han recuperado a 2,6% en los últimos días, lo que ha permitido una reducción en las tasas de interés reales de largo plazo. En este contexto de inflación y expectativas más en línea con la meta y recuperación pausada de la actividad económica, el GPM recomienda mantener la tasa de política monetaria en 2,5% en la espera de mayores antecedentes sobre la evolución de la actividad, el empleo y las variables nominales claves. Ese es nuestro comunicado, estamos a su disposición para las consultas que les parezcan relevantes. No hay, claro. Es unánime. Es unánime, sí. No hay una propuesta de minoría. Bueno, eso entra bastante en detalles, digamos. Yo quisiera hacer un comentario más general, no tanto meterme en detalles de la negociación, pero digamos que la mantención del poder adquisitivo es uno de los elementos que debería incluir el proyecto de reajuste y no mucho más, porque la capacidad de gasto hacia adelante se ve bastante limitada por la necesidad de reducir el déficit fiscal a lo que no hemos visto enfrentado. Todavía hay un déficit fiscal estructural de más de 1% del PIB que requiere ser absorbido. Y si no es reducido ese déficit, vamos a continuar con una rápida expansión de la deuda pública. Yo creo que eso tiene que ser tomado en cuenta, digamos, porque ciertamente que los salarios están en unos ítems de gasto más significativos que tiene el sector público. Pero mis colegas estoy seguro que tienen otras opiniones que contribuir. No sé si bueno, una buena pregunta. Me parece que, bueno, la demanda, lo que tú dices, el número del 6% es excesivo. Es decir, en el fondo no tiene respaldo empírico en términos de lo que se espera para la inflación y tampoco de crecimiento de productividad. Y por lo tanto,
Yo creo que alineado con lo que dice Guillermo, con una necesidad importante de que el gasto público realmente crezca menos, bastante menos, y eventualmente menos que la economía, idealmente, en los próximos años. Yo creo que es necesario tener un reajuste salarial del sector público acotado, que básicamente mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores, básicamente eso, ¿no? Yo creo que las condiciones económicas distan, sobre todo en la parte fiscal, de poder ofrecer algo más allá de un número, digamos, vinculado en torno a lo que es la proyección de inflación del próximo año. A mí me gustaría que la negociación de los salarios del sector público no fuera contaminada por el ciclo político. Yo creo que una señal de madurez institucional es que haya reglas cada vez menos discrecionales en lo que es el crecimiento de las remuneraciones, y ojalá pudiera vincularse directamente a expectativas de inflación y crecimiento de productividad. En una visión más republicana, probablemente el meollo de la discusión sobre los salarios del sector público se va a dar entre la primera y la segunda vuelta, entendiendo que va a ser así electoral. Cuidemos que no se politice esa negociación, creo que no le hace bien a una perspectiva de mediano y largo plazo institucional del país. ¿Alguna otra consulta? Bueno, cuando uno mira los indicadores de endeudamiento, hay que tener en cuenta que ellos significan a la vez dos tipos de cosas. Por una parte, claro, pueden significar un cierto peso que el endeudamiento genera sobre los ingresos, y en ese sentido algún riesgo de que se produzca un sobreendeudamiento que no pueda ser fácilmente, cuyas condiciones no pueden ser fácilmente cumplidas. Pero por otra parte, también el grado de endeudamiento es señal de profundidad financiera, digamos, del acceso que la gente en general tiene al crédito, lo cual le permite a la gente, gracias al crédito, obtener acceso a bienes de consumo durables, digamos, de largo plazo, como vivienda, como medios de transporte, etcétera, digamos, ¿no? Así que yo creo que la cifra cruda, así simplemente de porcentaje de endeudamiento sobre ingreso, no necesariamente es muy decidora, digamos. Nos habla de estas dos dimensiones, una que es muy favorable, acceso al crédito y la posibilidad, digamos, de satisfacer necesidades importantes. Digamos. En países con bajo desarrollo financiero, la gente no tiene acceso a la vivienda, no puede tener vivienda propia, no tiene acceso a los automóviles, a otros medios de transporte que permite el uso del crédito, ¿no? Reitero que lo que tenemos que preocuparnos es de que ese uso del crédito sea hecho en forma racional y ordenada y no conduzca a episodios de sobreendeudamiento. Bueno, concuerdo con Guillermo que están esas dos perspectivas. Bueno, Chile siempre se ha destacado por ser uno de los países con mayor desarrollo financiero en la región, por lo tanto tampoco es sorprendente que muestre, digamos, una relación deuda de los hogares a PIB más alta que el resto de los países de Latinoamérica. Y en particular hay que mencionar que uno de los elementos que sí tiene bastante desarrollado Chile es el crédito hipotecario, que es un crédito a largo plazo, que cuando, claro, uno lo suma al crédito consumo aparece como una cosa, digamos, un número muy relevante, pero que hay que recordar ahí también, como a mirar si hay quizás un elemento de carga a la deuda excesiva, habría que mirar también lo que se llama carga a la deuda respecto al PIB, que es lo que realmente importa, porque detrás del crédito hipotecario hay un activo que se está, digamos que es propiedad de las personas que tienen esa deuda, pero que a medida que van pagando, bueno, van reduciendo el nivel de deuda. Por lo tanto, yo aquí
no desprendería demasiadas lecciones. Creo que sería bueno, para tener una visión un poquito más completa, poder desagregar crédito consumo de crédito hipotecario. Creo que son comportamientos bastante disímiles y me parece que cuando uno los suma y ve esto como deuda total, claro, uno podría decir, pucha, parece alto esto, pero creo que estamos sumando peras con manzanas un poquito. Creo que en ese sentido, para tener un mejor análisis, digamos, un análisis más depurado respecto al tema de la carga financiera, habría que hacer lo que digo yo. Sí, también comparto lo que dicen, pero creo que igual es bueno y ojalá avanzar en poder desagregar efectivamente lo que está pasando con los créditos de consumo, con los créditos de las familias, porque hay que ver efectivamente qué parte está colateralizada o efectivamente se puede pagar, pero también es bueno ver qué parte del crédito de consumo efectivamente responde quizás más bien a tratar de financiar cambios permanentes en el ingreso, en el cual efectivamente ahí el uso del crédito no sería bueno, como ha sido la aceleración en esa otra parte que no está básicamente respaldada por activos o por algún tipo colateral, y ver efectivamente el nivel de riesgo que tienen las familias que se han endeudado. En ese sentido, claramente de una cifra bruta no se puede desprender mucho, pero creo que sí, eso no significa que no hay que mirar con atención la evolución y tratar de mirar de alguna manera cómo son los componentes y cómo estos han ido fluctuando en el tiempo y en relación a cómo ha ido cambiando el ingreso de la familia y cuánto se ve también a shocks transitorios o shocks permanentes. Yo concuerdo con lo que se ha dicho aquí. Es cierto que cuando uno compara, por ejemplo, el endeudamiento de las familias en Chile respecto a otras economías latinoamericanas, el mercado hipotecario es mucho más profundo, está mucho más desarrollado en Chile que en otros países latinoamericanos. Si uno compara, por ejemplo, con Argentina, el mercado hipotecario es mínimo. Y ese uno podría decir que es un crédito, entre comillas, sano, a tasas súper razonables, respaldados por un activo y todo bien. Ahora, el tema de la deuda de consumo de los segmentos socioeconómicos más bajos, yo creo que es un tema que no hay que dejar de lado. ¿En qué sentido? Yo creo que se requiere más educación financiera a la familia, ¿eh? Entonces, no es un tema que vaya a generar un riesgo sistémico, que vaya a complicar, ¿cierto?, la situación patrimonial del sistema financiero en absoluto, tanto porque el crédito consumo no pesa tanto, como porque además se cubre con tasas de interés bastante altas que permite una mora también relevante. Pero sí interesante tocar el tema desde el punto de vista de educar a las familias de la conveniencia del crédito consumo, que normalmente es muy caro. Y muchas veces, como decía Verónica, no se usa para lo que tiene que usarse, sino que más bien es una especie de bicicleta que permite mantener un nivel de gasto que no corresponde con los ingresos permanentes. Solamente complementar una cosa. Lo que puede ser peligroso es que, por ejemplo, mucha gente utilice la tarjeta de crédito y no pague el estado de cuenta al mes siguiente y ahí entre en una situación de generar una especie de bolo de nieve porque tiene que pagar intereses y seguir endeudándose. Lo que típicamente también se considera riesgoso en el ámbito de las tarjetas de crédito es el tema de utilizar la tarjeta de crédito para endeudarse para comprar alimentos. Eso a todas luces es una situación relativamente insostenible. Por lo tanto, yo concuerdo con lo que se ha dicho antes, hay que entrar un poquito a distinguir situaciones, desagregar un poquito más la información para poder dar una opinión más fundamental en términos de si hay una excesiva carga de la deuda o no. Bien. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que tenga que ver con política monetaria? Sí, nosotros habíamos mencionado en nuestras discusiones anteriores de que una de las fuentes importantes de volatilidad era la externa, ¿no? Y en concreto que lo que estaba causando esta rápida reducción de la inflación también era la inflación de transables que se asocia al tipo de cambio y a la inflación externa, ¿no? Yo creo que ahí hemos recibido una sorpresa porque la inflación de octubre, que fue alta, tiene algunos elementos que yo diría los llamamos anecdóticos, transitorios y puntuales, pero tiene otros que pueden representar algo más
más sostenido hacia el futuro, que es todo lo que tiene que ver con alzas de la inflación externa, aumentos de los precios de productos energéticos, aumento de los precios de productos alimenticios y el aumento de los precios de algunos servicios que importamos, como por ejemplo los que tienen que ver con el turismo. Todo eso es reflejo de una situación de debilitamiento del dólar en los mercados internacionales que ha terminado por empujar esos precios para arriba. Y eso no se dio en forma gradual, no había aparecido en los índices anteriores, no habíamos encontrado evidencia de eso, por eso que habíamos visto esta caída de la inflación transable tan fuerte, tan marcada. Pero en octubre apareció esta sorpresa y ciertamente modificó mucho en materia de expectativas, tal como lo señalamos en el comunicado, significó un cambio en la situación de expectativas en términos de que éstas se ajustaron hacia arriba, mucho más ya en línea con la meta de 3%, y no siguieron bajando como habían venido bajando en meses anteriores. No sé si... Sí. Yo creo que lo que nosotros acordamos en este comunicado es coherente con lo que hemos estado sosteniendo en los últimos meses, en donde hemos sostenido que mantener nos parecía la opción más adecuada, por mucho que en el mercado hubo en el último tiempo mayores presiones o mayor expectativa de recortes de tasas. Nosotros habíamos estado sosteniendo que en realidad los factores más subyacentes no hacían recomendable bajar la tasa, sino que esperar tener mayor información, porque a plazo de 24, al final del horizonte de planeación, esperábamos que la inflación estuviese retornando a la meta. Nuestra mayor preocupación, y eso lo denotamos también en el último comunicado, fue que esta seguidilla de efectos puntuales, que para nosotros decíamos esto no constituye un problema de inflación de largo plazo, sino que efectivamente shocks transitorios que están afectando la inflación medida podían estar afectando las expectativas, y en ese sentido ese era nuestro mayor riesgo, más que pensar que la inflación pudiera estar cayendo en forma abrupta y pudiera estar reflejando que la meta no pudiera ser cumplida en el largo plazo. Nuestro mayor riesgo es que efectivamente esta seguidilla de inflación terminara afectando la expectativa, y ese sí es un canal importante para la política monetaria. Con la nueva noticia, efectivamente, las expectativas parecen haberse anclado más firmemente en la meta, y en ese sentido el mayor riesgo que nosotros esperábamos se fue disipando, y en ese contexto seguimos con la recomendación de mantener la tasa en 2,5%, en una fase claramente expansiva de la política monetaria, pero esperando que esto sostenga la recuperación lenta y que finalmente logremos llegar a la meta a finales del horizonte de planeación. Sí, yo la verdad es que dentro del grupo he estado en una postura quizá un poquito más dura. Yo nunca estuve en la idea de bajar tasas. Yo creo que es una especie de lección lo que sucedió con las inflaciones de septiembre y octubre. ¿En qué sentido? Y es que el mercado suele ser demasiado sensible, reactivo a un dato puntual. A mi juicio sobre reaccionó con la rara y baja inflación negativa, de hecho, de septiembre. Y como acaba de decir Verónica, los indicadores que uno tiene que observar con más cuidado, los indicadores subyacentes, no dan señales de que haya una holgura inflacionaria tan importante. Y bueno, como se corrigen estos datos puntuales en un sentido y en el otro, como pasó entre septiembre y octubre, no hay que preocuparse tanto tampoco de que se desanclen las expectativas. La inflación no transable, que depende de las holguras de capacidad interna, está en 3,3% de variación en 12 meses, o sea, está por sobre el centro del rango meta. Las inflaciones subyacentes, las dos IPCX y X1, ya están las dos sobre el piso del 2%. Yo tengo la impresión de que la discusión en materia de política monetaria se va a abrir nuevamente cuando se discuta cuándo subir la tasa de interés, y probablemente esa discusión se va a generar a partir de mediados del próximo año, si es que la actividad va en un buen pie. Y digo hacia mediados del próximo año porque recién a la altura de junio o julio del próximo año la inflación va a instalarse, creo yo, dentro del rango meta en su variación en 12 meses en forma más permanente. Bueno, junto con Tomás creo que fuimos, no sé si los que también estuvimos en contra de bajas de tasa de política monetaria en meses anteriores. Es cierto que la inflación había venido desacelerándose, pero todavía estaba, en el caso de la inflación subyacente y en el caso sobre todo de la inflación no transable, una
en rangos de 3%, en el caso de las no transadas, en el caso de las inflaciones subyacentes, quizás en algún momento puntual algo por debajo del rango meta de inflación. Y por lo tanto, bueno, creo que es cierto que hay novedades en este mes, por lo mencionado por Guillermo, pero, digamos, mantenemos justamente el hecho de que es recomendable mantener la tasa política monetaria, porque además vemos que viene una recuperación y esa recuperación puede empezar a generar en el futuro, no hoy día obviamente, algunas presiones inflacionarias, y el deber del Banco Central es justamente mirar en el horizonte temporal de proyección de 24 meses, tratar de controlar la inflación dentro del rango meta. Por eso creo que ha sido la decisión, digamos, de mantener la tasa política monetaria. Y si algo, de hecho, déjenme mencionar, algunas tasas de interés un poquito más largas en pesos revelan un rebote hacia arriba, que uno podría decir a 2 años plazo o 1 año y medio plazo, o menos, digamos, pudiera haber alguna idea de que el mercado cree que va a venir una alza de tasas, pero no es, obviamente, que eso todavía falta para eso. A ver, yo quiero señalar de que no se trata de un dogma ni una religión, sino que se trata de una política destinada a lograr el cumplimiento de la meta de inflación en el tiempo, utilizando la tasa de interés como una compensación de otros shocks que refleja la economía. Esos shocks no siempre se conocen o se revelan por completo, sino que se va dando esto en el tiempo, lo cual requiere el cambio de posiciones. Es decir, si yo he estado por mantener o por bajar antes, no quiere decir que tenga que estar siempre por bajar, sino que eso va a depender de las condiciones. No es dogma, no es religión, ni tampoco es una importante victoria cuando uno dice mantener y termina por mantenerse. Yo creo que es simplemente uno de los posibles desarrollos de los eventos y que nos lleva a nosotros a plantearnos frente a ellos de forma anticipada, sin conocerlos completamente con la información que tenemos. Yo estuve por bajar la tasa, pero no creo que ya las condiciones para bajar la tasa se cumplan. ¿Creo yo de que de aquí en adelante para siempre va a ser mantener o subir solamente? No. Eso va a depender de qué es lo que ocurra y va a depender en lo fundamental, en este caso, en qué pase con la situación cambiaria y de precios externos, que parece ser la fuente principal de volatilidad. Y en eso dependemos mucho de lo que pueda hacer, por ejemplo, la Reserva Federal, digamos, ¿no? Eso nos puede generar impactos importantes a nosotros hacia adelante, frente a los cuales de alguna manera podemos tener que vernos forzados a reaccionar. Creo que la otra área de incertidumbre, esta tiende a ser menor, la recuperación de la economía. Está claro que se está dando, pero tenemos diferencias respecto de qué tan fuerte va a ser esta recuperación de la economía. Y tenemos discrepancias también en qué tan fuertes pueden ser los efectos de la recuperación de la economía sobre el empleo y los salarios. La verdad es de que sabemos que empleos y también derivadamente de ellos salarios han estado sostenidos en parte por una política fiscal bastante expansiva, en particular en materia de aumento de dotación pública. Y cuando eso desaparezca, ¿cuál va a ser el impacto sobre la inflación no transable? Es difícil de anticipar y tenemos que, yo creo que observarlo con cuidado, aprender de los hechos y tomar posiciones respecto de ellos de forma no, digamos, rígida, sino que muy flexible, muy abiertas a aprender de lo que está ocurriendo, porque de eso se trata el trabajo de un grupo como este, dar visiones independientes, ojalá no comprometidas con ningún tipo de intereses o visiones dogmáticas respecto de qué es lo que el Banco Central debe hacer hacia el futuro. Y reconociendo que de repente las cosas no se dan como lo hemos anticipado. Y lo mejor que hay que hacer en ese caso es adecuar la recomendación a lo que estamos viendo ahora, como creemos que va a ser la evolución de la economía y las condiciones que afectan a la inflación en el futuro. Un último comentario, reforzando un poco el punto de Tomás. Yo creo que es importante sí
entender que la política monetaria no debe responder a hechos puntuales, sino a la acumulación de noticias, porque no hay que olvidar que la tasa de interés actúa con rezago sobre la economía, se puede demorar de 2 a 3 trimestres efectivamente en afectar la actividad y también la inflación, y por lo tanto efectivamente mantener también la estabilidad de la tasa de interés ayuda a disminuir la volatilidad del producto, porque si uno está reaccionando mucho con la tasa de interés, efectivamente, finalmente genera más volatilidad y poco efecto sobre la inflación. En ese sentido, efectivamente, uno tiene que reaccionar a cambios en la economía, pero siempre pensando si estos son cambios de mediano plazo o no, por los mismos rezagos que digo que afectan a la política monetaria y efectivamente para mantener una política que realmente sea informativa para el mercado de cómo uno proyecta las perspectivas económicas a mediano y largo plazo. Yo en eso tengo una diferencia. Yo creo que somos una economía abierta y no una economía cerrada. Y la inflación está siendo afectada no solamente por las condiciones de carácter interno que pueden estar generando efectos sobre salarios, sobre empleo, sino que también hay condiciones externas que nos están afectando. Y esas condiciones externas las tenemos que incorporar en nuestras expectativas y nuestra proyección. Y también respecto de esas también cabe algún tipo de reacción. Yo creo en eso, que han sido parte de las lecciones recientes. Mi preocupación en materia de la política monetaria es que creo que todavía la volatilidad de la inflación ha sido demasiado amplia a lo largo del tiempo. Y creo que respecto de eso hay algo que se puede hacer para reducirla. Entiendo que hay riesgos, pero entiendo también que es una discusión que todavía está abierta. ¿Algo más? No. Muchas gracias. Gracias.